A las 6:15 de la mañana hora local, un grupo de 15 vehículos aéreos no tripulados ucranianos cruzó a toda velocidad el Golfo de Finlandia rumbo a Ust-Luga, el puerto ruso más grande en el mar Báltico. La zona estaba tan bien defendida que las fuerzas rusas la habían llamado alguna vez impenetrable. Después de recorrer 961 kilómetros durante la noche con los motores a tope, todo parecía ir sobre ruedas, hasta que un barco patrulla ruso surgió de repente de la niebla matutina. El dron de cabeza giró bruscamente a la derecha cuando las balas trazadoras estallaron desde abajo. El buque ruso los había avistado y sus ametralladoras KPV de 14,5 milímetros barrieron el camino de vuelo del enjambre de drones. Las granadas silbaron entre dos de ellos, tan cerca que, si hubiera pilotos a bordo, habrían notado la presión de la onda de choque. Pero estos drones no llevaban pilotos, solo operadores que los seguían a través de señales satelitales débiles desde búnkeres cerca de Kiev. 3 misiles se lanzaron desde el barco patrulla, sistemas portátiles antiaéreos Igla-S pensados originalmente para helicópteros, con un alcance de 5,1 kilómetros, una ojiva de 2 kilos y una velocidad de Mach 1,7. Ahora disparados con desesperación contra las siluetas en la luz del amanecer. El grupo de drones se dispersó al instante, algunos subiendo alto mientras otros rozaban las crestas de las olas. Un misil perdió el blanco y se hundió en espiral en el mar. El segundo explotó en el aire. El tercero impactó al dron de cola, creando una bola de fuego con escombros esparciéndose por las agitadas olas del Báltico. Los 14 drones supervivientes se reagruparon y siguieron avanzando hacia Ust-Luga, ahora a solo 40 kilómetros de distancia. En ese momento, el sistema antiaéreo ruso S-400 los detectó. El radar Gravestone del S-400 había estado siguiendo la formación de drones durante minutos, pero solo ahora pasó del modo búsqueda al de control de tiro. No eran drones comerciales de estantería, sino armas personalizadas UJK-26 Beaver, con una envergadura de 6,4 metros, una carga útil de 20 kilos, una velocidad máxima de 112 millas por hora y un alcance de 621 kilómetros, capaces de abrumar incluso las defensas aéreas más avanzadas de Rusia. Los operadores de radar rusos estaban a punto de descubrir por qué su red antiaérea de miles de millones de rublos temía tanto a estos drones de $35,000. Comenta 1 si apoyas a Ucrania, 2 si respaldas a Rusia o 3 si amas la paz. Cuando el grupo de drones entró en rango, el S-400 empezó a bañarles con energía de radar. El sistema S-400 funciona disparando un haz enfocado de 3 GHz, midiendo cómo vuelven las ondas reflejadas, algo así como el sonar, pero con ondas de radio en vez de sonido. El problema era que los drones Beaver estaban hechos de fibra de vidrio y carbono, materiales que reflejan solo el 10% de la energía de radar comparado con aviones metálicos. A 40 kilómetros parecían más pequeños que gaviotas en las pantallas de radar. Los operadores no lograban un bloqueo firme, así que probaron una táctica astuta: disparar primero, dejando que el buscador del misil refine los datos de puntería de vuelta al sistema. El radar barría sin parar, con señales bailando en las pantallas mientras los drones cambiaban de altitud de golpe. 2 misiles 48 N6DM salieron disparados del lanzador, cada uno costando $2 millones, con un alcance de 250 kilómetros, una ojiva de 180 kilos y una velocidad de Mach 14, diseñados para derribar casas de $100 millones. Pero la física se alió con Ucrania en ese momento.
El enjambre de drones se hundió hasta 10 metros sobre la superficie del Báltico. Los misiles los persiguieron, cayendo en picado a 70 grados, con las aletas de control perdiendo sustentación en el flujo de aire escaso, lo que provocó tumbos incontrolados que enviaron columnas de agua de 20 metros al cielo al impactar. La tripulación del S-400 cambió de táctica, lanzando misiles 9M96E2 equipados con propulsores aerodinámicos, alcance de 120 kilómetros, ojiva de 24 kilos y maniobrabilidad de 60 G, motores compactos que permiten giros de 90 grados, incluso sin flujo de aire. Esta variante era muy diferente, soportando cargas de 60 G para redirecciones instantáneas y persiguiendo blancos que rozaban las olas. El dron líder zigzagueó fuerte a la izquierda para evadir, pero el misil calculó el punto de intersección y ajustó el rumbo. 3 segundos para el impacto. 2 segundos. La ojiva detonó, lanzando 200 fragmentos de tungsteno por el aire. El dron se desintegró en astillas de fibra de carbono. Otro misil cobró un segundo blanco, explotando en una nube de humo negro con escombros cayendo como lluvia sobre las olas, pero los restos provocaron una complicación inesperada. Las 13 señales de radar iniciales se multiplicaron de repente en cientos cuando los fragmentos salpicaron el cielo, ocultando a los drones restantes. Los 13 supervivientes se esparcieron como conejos, huyendo de un halcón, algunos subiendo, otros bajando, algunos virando a la izquierda, otros a la derecha. Los drones cambiaban de rumbo al azar cada 5 segundos, sembrando el caos en los radares rusos. Pero los defensores aéreos rusos ya habían lidiado con esto en choques anteriores. Habían colocado 4 sistemas Pantsir en zonas de tiro superpuestas, formando una caja de defensa. No importaba la dirección de los drones, entrarían en el radio de uno de los sistemas. Los sistemas Pantsir estaban hechos a medida para esta amenaza, combinando misiles de largo alcance con cañones de corto. Pantsir S-1 sigue 36 blancos, alcance de misiles de 19 kilómetros, de cañones de 12 kilómetros. Piensa en ellos como porteros de fútbol, la última línea cuando todo lo demás falla. Cada Pantsir usaba una filosofía distinta al S-400. En vez de salvas, aplicaban dispara, mira, dispara. Lanzar un misil, evaluar el impacto, ajustar y volver a disparar. Esto maximizaba la precisión contra blancos ágiles. El primer Pantsir fijó un subgrupo de drones en formación y soltó un misil 57E6, velocidad de Mach 3,7, ojiva de 20 kilos, contra el líder. Los drones ejecutaron una maniobra de rueda de carreta, girando alrededor de un pivote común mientras avanzaban, como jinetes en un carrusel en movimiento. Los cambios constantes de ángulo entorpecieron la navegación proporcional del misil, incapaz de predecir intercepciones con movimiento estable. El artillero del Pantsir pasó a los cañones gemelos de 30 milímetros, 5.000 disparos por minuto, proyectiles de 30 por 75 milímetros, capaces de esa ráfaga endiablada. En vez de seguir individuales, saturó un volumen de muerte, llenando el espacio aéreo de plomo. Cualquier cosa que pasara por ahí acababa hecha trizas. Las balas trazadoras brillaron, tejiendo una red de fuego por los cielos. 4 drones entraron en la zona. Solo 2 salieron por el otro lado. 2 se desmenuzaron, con hélices arrancadas mientras espiralaban al mar. La cuenta era brutal pero simple. Quedaban 9 drones, y Rusia ya había gastado casi una docena de misiles y cientos de rondas de cañón sin llegar al puerto. Mientras tanto, luces de alarma parpadeaban en el centro de mando del distrito militar de Leningrado, señalando batallas similares rugiendo en Kursk, Briansk y Rostov.
14 enjambres de drones más atacaban el oeste de Rusia al mismo tiempo. Cada activo antiaéreo estaba comprometido, sin refuerzos disponibles. Las fuerzas rusas aquí se las arreglaban solas, y los drones también. Los drones supervivientes presionaron hacia el objetivo, sabiendo que lo más duro estaba por venir. El sistema de guerra electrónica ruso Krasuja-4, que parece un contenedor sobre ruedas, pero alberga interferidores de $20 millones, acechaba. Potencia de interferencia de 1 megavatio, banda de 2 a 18 gigahercios. Cuando los 9 drones restantes se acercaron a Ust-Luga, se activó, inundando el espectro electromagnético con caos. El Krasuja funciona abrumando las frecuencias de radio con ruido, como gritar en un teléfono mientras alguien te revienta un claxon en la oreja. Barrió de 1,2 a 5,8 gigahercios, cazando frecuencias de control que unían los drones a operadores a miles de kilómetros en Ucrania. Los especialistas rusos en guerra electrónica usaron barrido y jam, escaneando rápido el espectro en busca de señales activas antes de volcar toda la potencia en las específicas. En segundos, localizaron un enlace de datos a 2,4 GHz. El Krasuja enfocó un haz de 20 vatios, levantando un muro electromagnético. Pero los drones Beaver evitaban controles remotos simples, saltaban de frecuencia por 128 canales por segundo en patrones aleatorios, como cambiar de número de teléfono en mitad de una llamada, con solo un lado sabiendo la secuencia. Las señales de los drones brincaban erráticamente, esquivando la interferencia enfocada. En teoría, interferir era inútil, pero los rusos tenían otro truco. Pasaron a ruido de banda ancha, saturando toda la banda, sin importar las frecuencias exactas. La idea era básica: si no encuentras la aguja en el pajar, quema el montón. Esto debería haber cortado los enlaces de control por completo, pero los drones siguieron volando. Pasaron al modo autónomo, usando emparejamiento de terreno, comparando datos de altímetro radar con mapas precargados. Cada colina, edificio, puente estaba cartografiado y codificado. Los drones sabían su posición sin señales externas. Pero la autonomía traía sus fallos. Volaban en líneas rectas programadas, limitando la evasión. 3 drones chocaron contra una grúa de construcción ausente de sus mapas de 6 meses. La torre de acero surgió de la niebla demasiado tarde para esquivarla. El choque fue instantáneo. Las hélices se partieron, los fuselajes se astillaron, estrellándose contra el suelo con chirridos metálicos. Fibra de carbono contra acero nunca favorece al dron. Los 6 supervivientes siguieron, pero las baterías marcaban 18%. Los cálculos se volvieron críticos. Suficiente jugo para llegar al objetivo. Nada para zigzags en ruta. Tenían una sola oportunidad. Mientras, el comandante del S-400 enfrentaba una decisión imposible. Sus misiles restantes costaban $2 millones cada uno, diseñados para vaporizar aviones cientos de veces más caros. Los drones que asaltaban su sector sumaban $35,000 cada uno. Incluso destruyéndolos todos, Rusia perdía económicamente. Esto no era guerra, era economía con explosivos. El comandante ordenó a las tropas pasar a cañones antiaéreos, Su-23, Su-23-2, cañones gemelos de 23 milímetros, 2.000 disparos por minuto, alcance de 2,6 kilómetros. Estas reliquias de los 60 eran baratas, munición a $3 por kilo, y los impactos mataban igual de bien. El problema: estas armas antiguas requerían puntería visual. Los observadores necesitaban línea de visión para disparar. Los drones zumbaban a 150 kilómetros por hora, rodando al azar cada 2 a 4 segundos.
Los ordenadores de control de tiro pedían 3 segundos de vuelo estable para soluciones, pero no llegaban. Los artilleros recurrieron a tácticas de la Segunda Guerra Mundial, rociar el cielo de trazadoras y rezar. Una ráfaga iluminó, clavando un dron en mitad del giro, desgarrando su piel de fibra de vidrio en pedazos. Quedaban 5 drones, Ust-Luga a 8 kilómetros adelante. Pero la guerra real a veces se preocupa menos por armas hechas por humanos que por caprichos de la naturaleza. Mientras los drones se acercaban al puerto, el aumento de temperatura levantó la niebla que se pegaba al suelo. La bruma que los salvó ahora los traicionaba. Rápidamente convirtió el campo de batalla en un laberinto espectral, dejando ciegos a sensores de millones de dólares. La visibilidad cayó a 30 metros. Los rusos no veían drones, los drones no veían el puerto. Todo volaba y luchaba a ciegas. Los imagiadores térmicos Pantsir, hechos para perforar humo y oscuridad detectando aviones a 5 kilómetros, ahora dispersaban el infrarrojo como la luz visible. El rango efectivo se redujo a 200 metros. Los defensores saturaron los accesos, disparando a ciegas por caminos calculados que los drones debían cruzar. Levantaron muros de plomo en coordenadas GPS específicas, apostando a que los drones los atravesarían. Los cañones tronaron, con granadas lloviendo en zonas previstas. Los 5 drones ucranianos bajaron a 3 metros sobre el Báltico, con altímetros de radar piando para sortear las olas. El agua salada salpicó las lentes, emborronando las cámaras en un borrón inútil. Los operadores ucranianos, siguiendo vía enlaces de datos satelitales, solo veían estática gris. Navegaban solo por coordenadas GPS, confiando en las matemáticas a través de la penumbra hacia el complejo gasífero de Ust-Luga. Frustrados por los fallos, los rusos activaron esponjadores GPS, emitiendo posiciones falsas desde emisores potentes. El truco abrumaba las señales satelitales débiles con falsas más fuertes, engañando a los receptores en lugares equivocados, como si el GPS de tu coche dijera de repente que vas por otra ciudad. 2 drones picaron el anzuelo, virando bruscamente al agua con salpicones altos, señales apagándose de golpe. Los 3 supervivientes usaron respaldos inerciales para mantenerse en rumbo pese al GPS esponjado. La seguridad del puerto, armada con misiles Igla-S de hombro, buscadores infrarrojos, alcance de 5 kilómetros, esperaba en techos y torres. Los buscadores Igla usaban sensores enfriados con nitrógeno, detectando longitudes de onda de 3 a 5 micrones. Los ojos humanos ven de 0,4 a 0,7 micrones. El Igla escudriñaba infrarrojo más profundo, captando diferencias de medio grado. Pero el motor de 20 caballos del Beaver corría solo 22 grados centígrados por encima del ambiente. Contra la niebla báltica tibia se camuflaba casi invisible. Las tropas rusas emboscaron, esperando el zumbido del motor arriba, luego disparando desde atrás, donde el calor de escape era máximo. Un misil dio en el blanco, explotando a 5 metros, con metralla destrozando la piel, el dron espiralando a un campo de tanques. Un helicóptero Mi-8 retumbó arriba, el artillero de la puerta rociando ametralladoras PKM de 7,62 milímetros, 650 disparos por minuto, contra formas envueltas en niebla. El piloto usó el lavado de rotor para zarandear drones contra obstáculos. Un viento de 60 kilómetros por hora podía estamparlos contra paredes de tanques. Pero la ráfaga despejó parches de niebla, agudizando brevemente las cámaras de los drones. En vistazos fugaces, los operadores avistaron el objetivo, el enorme complejo de procesamiento criogénico adelante. La niebla aclarando reveló tuberías relucientes. El dron corrigió rumbo con rapidez.
Las salvaguardas automáticas de la instalación detectaron aeronaves no identificadas acercándose. Algoritmos de amenaza, pensados para evitar colisiones aleatorias, activaron protocolos de emergencia. Las alarmas aullaron por todo el complejo. Las válvulas de emergencia se abrieron, descargando miles de metros cúbicos de metano y etano para desangrar presión y evitar explosiones por ruptura. La nube inflamable invisible se extendió por toda la planta, necesitando solo una chispa para una detonación de combustible-aire colosal. Los defensores, sin querer, prepararon la devastación máxima. El gas corrió, concentraciones alcanzando límites explosivos. Cañones de agua a alta presión corrieron a intercepciones, operadores rociando drones con chorros industriales, 200 bares, 100 litros por minuto, que perforaban paredes de madera a 50 metros. Un dron voló directo al chorro, la presión rompiendo hélices como ramitas. Cayó rodando al concreto, ojiva intacta pero inerte. El último dron Beaver ajustó rumbo, su cámara térmica finalmente fijando la firma del procesador criogénico, menos 163 grados centígrados, más frío que nada en el puerto. El operador pasó a manual vía enlace satelital Iridium, aceptando una latencia de 2 segundos que hacía el vuelo preciso casi imposible aquí. Batería al 12%, 90 segundos de vuelo restantes. Trazó un zigzag por laberintos de tuberías y torres, cada giro devorando potencia preciosa. La seguridad disparó rifles y pistolas al zumbido, vanas chispeando en estructuras metálicas. Una ráfaga destrozó la cámara, pantallas ucranianas yendo a nieve. 10 segundos para impacto. 5 segundos. La batería llegó al crítico, motor tartamudeando, pero el impulso llevó el tramo final. El dron Beaver final arañó por el enredo tridimensional de la refinería de tuberías, torres y pasarelas. Su receptor GPS civil, preciso a 1,5 metros en días claros, ahora erraba 30 metros por interferencia multipath. Estructuras metálicas rebotaban señales, agravando el ruido esponjado. El operador ucraniano, monitoreando vía alimentación Iridium de 2 kilobits, recibía básicos, 3 metros de altitud, 40 kilómetros por hora de velocidad, 8% de batería, rumbo al objetivo de 285 grados. Sin visuales, sin radar, solo números tic-tac cada 2 segundos, mientras el dron homeaba en coordenadas programadas. Viró alrededor de tuberías, rozando casi choques. La latencia de control de 2 segundos hacía el manejo preciso imposible. Cuando el operador mandaba a izquierda, el dron ya había volado 20 metros antes de responder. Pilotaba por predicción, dónde estaría, no dónde estaba, como un videojuego con retraso de 2 segundos. A través de la estática, vislumbró la alimentación de cámara dañada, una columna imponente, tuberías aisladas en plata, señales de peligro en cirílico. La unidad de fraccionamiento criogénico, núcleo del complejo, donde el gas condensado se separa en componentes valiosos. Equipos de seguridad desplegaron la barricada final, mangueras de alta presión montadas en camiones. Una siguió el zumbido del dron, el operador liderando como en tiro al plato. El chorro rozó la cola, girándolo salvajemente. El giroscopio del dron luchó por estabilizar. El motor rugió a tope, drenando reservas. Alarma de batería, 5%. El operador sabía que quedaba una chance. Bajó la nariz, canjeando altitud por velocidad, picando a la base del objetivo. La ventilación de emergencia había parido una nube de metano invisible entretejida por etano y propano. Una mezcla de combustible perfecta esperando ignición. El dron se precipitó, velocidad subiendo a 50 kilómetros por hora.
La ojiva de 20 kilos del dron llevaba potenciadores de termita, polvo de aluminio y óxido de hierro quemando a 2500 grados centígrados. La termita resiste agua o espuma. Una vez encendida, arde hasta agotar el combustible, lo bastante caliente para fundir acero en segundos. El detonador era impacto mecánico, sin electrónica. 3 segundos para el golpe. La batería se agotó del todo, motor parando en frío. La física tomó el mando. Un dron de 40 kilos a 15 metros por segundo cargaba inercia seria. Deslizó los últimos 50 metros en silencio escalofriante, como una bala balística obedeciendo a Newton. La seguridad contuvo el aliento, rezando por un fallo, un corto o un impacto insignificante. El dron embistió la pata de la columna de fraccionamiento como se apuntó, desintegrándose con un chillido. La explosión inicial fue modesta, un chorro blanco candente cortando la pared de acero por 2 segundos. Metal sobrecalentado roció el recipiente a presión, vaporizando al instante hidrocarburos líquidos. La presión creciente rompió líneas adyacentes, ventando más inflamables. La detonación de combustible-aire se hinchó a 3000 metros por segundo, onda de choque rompiendo cristales a 1,6 kilómetros, bola de fuego elevándose 200 metros. Pero eso era solo el preludio. La instalación sufrió una explosión de expansión de vapor de líquido en ebullición. La caída repentina de presión expandió el líquido a alta presión 600 veces, desatando una fuerza infernal. Cada tanque roto activó a los vecinos en un dominó de fatalidad, devorando el complejo en minutos. Explosiones en cascada, tanques estallando, fuego barriendo el sitio. El procesador criogénico de $2.000 millones a prueba de terremotos y tormentas se arrugó en chatarra retorcida. Las llamas arderían 6 días, visibles desde satélites y la frontera de Estonia, una columna de humo marcando el golpe más profundo de Ucrania hasta ahora. Comenta 1 si apoyas a Ucrania, 2 si respaldas a Rusia o 3 si amas la paz.